Y como decía mi esposa, sí, o sea, de los hermanos de San Juan de Urabá, ellos han mandado muchos saludos. Dice que saludemos toda la iglesia, asimismo como lo hace Felipe, que está en Miami. De hecho, el hermano Bayardo Córdoba, que es uno de los servidores en la iglesia de Miami, también me dice que le dé saludos a la iglesia. Y bueno, es una bendición poder saber que hay otros hermanos en otros lugares, incluso fuera de aquí, que oran también por nosotros, para que nosotros oremos por ellos. Los hermanos que hacen parte del Instituto Bíblico también oran por nosotros, las hermanas, en fin. Oremos unos por otros y vamos a seguir viendo bendición de parte del Señor. Amén. Yo quiero invitarle a que vaya conmigo a la palabra del Señor, para que el Señor sea quien nos hable y nos dirija en esta mañana. Amén. Él siempre quiere hacerlo. Yo decía el viernes que lástima por los que llegan tarde y no alcanzan a escuchar lo que el Señor habla antes de comenzar, tanto en el culto como cuando comenzamos el tiempo de oración en el culto de oración. Pero decía también que al menos el viernes no me entristecía mucho. Abra conmigo la palabra del Señor. Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18, y vamos a leer del versículo 16 al 33. Por eso le decía que no me entristecía mucho, porque era el mensaje para hoy. Amén. Génesis capítulo 16. Ve, qué bueno. Eso está bien así. Yo dije, vamos a mirar dónde está la iglesia hoy. Génesis capítulo 18, y vamos a estar leyendo del versículo 16 al versículo 33. Amén. ¿Ya estamos todos ahí? Vamos entonces a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a Él sea toda la gloria. Y la iglesia dice, amén. Amén. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y el Señor dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces el Señor le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentan más y más, y el pecado de ellos se ha agraviado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante del Señor. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, ya que sea el justo tratado, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió el Señor: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo:
quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he empezado el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez, quizá se hallarán allí 10. No la destruiré por amor a los 10. Y el Señor se fue, luego que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias, Señor, por responder a nuestras oraciones. Gracias por traernos esta mañana a este lugar y que tu palabra sea expuesta, sea predicada. Gracias, Señor, porque así como este hombre habló y lo escuchaste y tuviste paciencia, de la misma manera lo haces con cada uno de aquellos que a ti se acerca con temor y con reverencia. Gracias, Señor, porque hoy nuevamente te ha placido hablarnos para formarnos, fortalecernos, edificarnos, instruirnos, exhortarnos, consolarnos, para mostrarnos más acerca de ti. Te suplicamos, pues, que hables a nuestros corazones, que cambies, transformes y renueves nuestras vidas, que nos llenes más y más de tu presencia, que nos des sabiduría, discernimiento y que todo lo que quieres hablar hoy, nosotros tengamos mentes libres, corazones dispuestos para escuchar tu voz. Que sea de beneficio, de bendición tu palabra hoy, para que al terminar este culto tu nombre sea exaltado y podamos salir con hambre y sed de ti y con las más firmes intenciones de obedecerte y de agradarte. Señor, por favor, reprende toda obra del maligno que quiera venir a impedir que tu palabra sea expuesta. Quita toda distracción que se quiera levantar para que no estemos atentos a lo que quieres hablar. Pero, Señor, que entendamos que aquí gobierna el poder del Espíritu Santo de gracia que ha sido dejado para que nosotros sigamos caminando y seamos instruidos. Hoy te lo pedimos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para tu gloria y en gratitud. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Este mensaje que traemos para esta mañana lleva como título una verdadera relación con Dios. Escucha, una verdadera relación con Dios. Cuando nosotros miramos este capítulo 18, nosotros podemos apreciar todo lo que este pasaje nos habla. Y este pasaje o este capítulo comienza contándonos una historia. ¿Cuál es la historia que nos cuenta? Que llegaron al lugar donde Abraham habitaba 3 varones, de los cuales nosotros posteriormente vemos que son 3 ángeles. Pero de los 3 ángeles había uno en particular y era Dios mismo, en persona de hombre. 2 ángeles que venían con él y Dios mismo, la persona de Dios en un ser humano. Esto es impresionante. Es lo primero que vemos. Y ellos se acercan donde Abraham está. Vienen y lo visitan. Y esta visita tiene varios propósitos. Pero lo primero que nosotros vemos es a un Abraham hospitalario. Un Abraham que los ve, les sale al encuentro, los invita a quedarse, a descansar, a comer. Y ellos aceptan y él y su mujer preparan una comida. Y escuche, estos ángeles de Dios y Dios mismo comen con Abraham. Para mí eso es glorioso. El poder contemplar al Dios del universo descender desde su trono, tomar forma humana para venir con un hombre perverso y pecador y desobediente y comer con él, esto no tiene precedente alguno. Esto es algo glorioso, maravilloso.
Es impresionante. El Dios todopoderoso, el creador del universo entero, aquel que reina y gobierna en un hombre y sentado comiendo con un pecador. Esto no tiene más que decir que es un verdadero milagro de gracia y misericordia de Dios. Allí lo vemos, comiendo con Abraham. Muchos comentaristas, de hecho, muchos estudiosos de las Escrituras, mencionan que esta aparición de Dios, algunos le llaman que es una teofanía y otros que es una cristofanía. Ese término de teofanía lo que significa es una aparición de Dios en forma humana. De hecho, en otras ocasiones Dios se revela y lo vemos manifestado en una zarza ardiente, por ejemplo. Aquí está manifestado en una forma humana de un hombre. Pero también dicen que pudo haber sido una cristofanía, o sea, a Cristo mismo en forma de hombre antes de su nacimiento por medio de la Virgen María. Sea como sea, era Dios mismo hablando con el hombre, visitando al hombre y escucha, comiendo con el hombre. Esto es glorioso, hermano. Esto es maravilloso. El creador del universo sentado comiendo con un hombre. Hermano, esto es un milagro. Y es algo que a nosotros debería llamarnos la atención. Yo recuerdo hace muchos años atrás, hace más o menos unos 15 años, sentado en la iglesia, en la sede del centro, había un hermano que estaba en ese lugar y él estaba viendo una película acerca de la vida de Abraham. Y justo cuando yo llegué, iba en este relato de la historia. Desde ese día hasta el día de hoy, mi corazón no deja de quebrantarse solamente con mirar la escena que este capítulo 18 nos muestra. Desde el principio hasta el fin. Porque es algo que si nosotros lo contemplamos de manera adecuada, es algo que humanamente hablando sería imposible. El Dios santo, el Dios todopoderoso, hacerse un hombre para relacionarse con seres humanos, esto es algo increíble. Esto es algo impresionante. Esto es algo glorioso, que Dios mismo haga tal cosa. Entonces vemos a Dios mismo en compañía de dos ángeles visitando a Abraham. Y esta visita, como les dije, tenía varios propósitos. Uno de esos propósitos era visitar a Sara y confirmarle a Sara que ella en su edad avanzada iba a ser madre. Ya ella ni oportunidad. Primero porque era estéril y segundo por la edad. Pero ya Dios había dado esa promesa desde el capítulo 17. Pero sin embargo ahora Dios viene directamente a preguntar por Sara y él dice que ella va a tener hijo. A eso vino. El Dios de los cielos descendió de su trono y viene a confirmarle él mismo a Sara que ella va a tener un hijo. Como quien dice, ya le di el mensaje a tu esposo, ahora vengo yo y confirmo el mensaje que di. Para que entiendas que es verdad, que lo que yo digo, lo cumplo. ¿Usted no le parece algo maravilloso que Dios mismo sea quien descienda a darle esta confirmación a esta mujer? ¿Qué era es la mujer para que Él se lo diga? Pero no solamente a esto, también el Señor vino y había otro propósito. Y era dirigirse a una región llamada Sodoma. Aquí en este capítulo 18 también nosotros podemos ver a Dios comunicándose con Abraham y comunicándole el juicio que él iba a traer sobre Sodoma y Gomorra. Y el patriarca lo vemos intercediendo justamente por ese pueblo, por esa región que Dios venía a destruir.
Es lo que nos muestra. Pero también en este capítulo podemos encontrarnos con una verdadera ilustración de lo que la vida cristiana es. La vida cristiana de bendición, en la cual vamos cada día avanzando hacia la santidad, en una vida ideal, en una vida de comunión, en una vida de relación personal y de intimidad con Dios. Pero posteriormente vemos en el capítulo 19, ya en Sodoma y Gomorra, donde residía Lot, el sobrino de Abraham, y allí tenemos otra ilustración. La ilustración de lo que podríamos nosotros llamar una vida mal lograda, una vida por causa de una mala elección equivocada que se había adoptado en el pasado cuando él decidió irse a ese lugar. Y podemos decir que desafortunadamente hoy en día, en este tiempo, podemos encontrar ambas clases de cristianos en la iglesia, por decirlo de alguna manera. Aquellos que están en la iglesia y viven una vida de bendición, de comunión, de cercanía con Dios, y aquellos que viven una vida mal lograda, fracasada, es decir, aquellos que han llevado sus vidas hacia un verdadero naufragio y que están apartados de la voluntad de Dios. En la iglesia estamos los que queremos y estamos viviendo en bendición, en relación y en comunión con Dios, y aquellos que están viviendo naufragando y aquellos que están con sus vidas distanciadas del Dios de la Biblia. Eso es lo que vemos y eso es lo que pasa en la iglesia. Ahora, este pasaje que el Señor quiere para que hoy lo estudiemos y lo miremos, en su versículo 16 comienza diciéndonos así: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Lo primero que vemos es que Abraham, después de haber atendido a estos tres varones que llegaron, teniendo en cuenta que uno de ellos era Dios mismo, después de haberlos atendido, mostrarles su hospitalidad y darles alimento y darles descanso, sale con ellos acompañándolos ya en su momento de despedida. Sigue mostrando su hospitalidad. Y esto es importante porque a veces como cristianos no somos hospitalarios con nadie. Y necesitamos aprender a ser cristianos hospitalarios. Ahora, dice el versículo 17, y el Señor dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ya los dos ángeles se van. Se fueron y siguieron su camino. Y dice que el Señor mismo, ese creador del universo, se quedó ahí con Abraham. Y lo que me llama la atención es contemplar al Dios todopoderoso, escuche bien, al creador del universo, al Dios soberano, al que reina, al que manda, al que gobierna, diciéndose a sí mismo, escuche, Dios habla consigo mismo y dice: ¿le voy yo a esconder a Abraham? ¿A qué vine? Pero escuche, no estamos hablando de un familiar de Abraham. No estamos hablando de la esposa de Abraham, ni de un tío, ni de un primo, no estamos hablando de un pariente. Estamos hablando del soberano Dios, del soberano que reina en todo el universo y que sostiene toda la creación con el poder de su palabra, diciéndose a sí mismo: ¿no le diré yo a este hombre lo que vine a hacer? ¿Qué necesidad tiene Dios de contar con un hombre y decirle cuáles son sus planes? ¿Acaso tiene alguna necesidad Dios de hacer tal cosa? Necesitamos entender, escucha, Dios, el creador del universo, Él es soberano. ¿Y qué quiere decir que Dios es soberano? Escucha, quiere decir que Dios reina, Él manda.
Él es el que tiene la autoridad. Escucha, Él está por encima de todo. Significa también que tiene toda la autoridad y el poder para hacer todo cuanto Él quiera. Lo que sea que Él quiera hacer. Conforme a su voluntad. Sin que nadie le diga que no y sin tenerle que rendir cuentas a nadie. Él es el creador. Ahora, a la luz de todo esto, la pregunta es esta. ¿Por qué Dios se habla a sí mismo y piensa en, le he de esconder, no le he de decir yo a Abraham, ¿para qué dejé mi trono y me vine en un cuerpo de hombre a esta tierra? El soberano está hablando consigo mismo acerca de esto. Pero entonces de allí se desprende otra pregunta. Entonces, ¿por qué Dios le diría a Abraham qué vino a hacer? ¿Por qué se lo va a decir a él? ¿Cuál es la razón de que Dios quiera contar con Abraham y decirle, oye, mira, vine a esto? Él simplemente es Dios, Él es el soberano, Él viene aquí y hace lo que quiera y se fue. ¿O no? ¿Quién le puede decir a Dios no hagas esto? Y Él toma la decisión de pensar, ¿por qué le voy a esconder esto a Abraham? Pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es esa razón? Bueno, el pasaje nos da parte de la razón. Dice que, ¿por qué se lo iba a esconder? Dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Bueno, sí, yo ya determiné que de Abraham salga una nación que va a ser grande y fuerte, que él va a ser quien inicie esa nación llamada Israel, y en él, de esa nación, un día va a nacer el Mesías prometido desde Génesis 3:15 para que sea el Salvador del mundo. Esa es una de las razones, porque Dios en su soberanía, no por nada que hubiera en Abraham, sino porque Dios quiso, escogió a Abraham para de él formar una nación y que de allí naciera el Mesías, el Salvador del mundo. Pues bueno, esa es una de las razones. Como yo lo escogí, le quiero contar. Lo quiero hacer por eso. ¿Cuál es la otra razón? Dice, versículo 19, porque yo sé, escuche, no por si acaso, porque Dios tenía la certeza, la seguridad, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Como él me va a obedecer a mí, y ustedes lo ven más adelante, en una vida de obediencia, después de que se cumple la promesa y nace Isaac, como Dios le dice, óyeme Abraham, sí, ya te di la promesa, ajá, tu hijo, sí, el único, ajá, el de la promesa, sí, ya está grandecito, sí Señor, bueno, quiero que lo lleves a un lugar, a un monte y lo sacrifiques en ese lugar. Y usted no ve a Abraham, ya me lo he dicho, por ahí hay una película toda perversa donde muestran a Dios diciéndole eso a Abraham, y Abraham se enoja y discute y se tira al suelo y no, ¿por qué? No, eso no es lo que la Biblia dice, para que usted no se base en las películas, lea la Biblia más bien. Dice que Abraham se hizo el loco y al otro día salió al mediodía, ¿cierto? Hermanos, les voy a dar un consejo, por favor estudien Génesis, es una belleza de libro, es una bendición de libro. Dice que Abraham madrugó más y fue e hizo lo que Dios le mandó. Dios ya sabía eso, entonces por esta razón también es que Dios decide contárselo. Pero había una razón principal por la cual Dios le va a contar a Dios lo que va a hacer. Le va a contar a Abraham lo que va a hacer. Hay una razón principal. ¿Cuál, pastor? Porque Dios y Abraham eran amigos. Dios y Abraham eran amigos. Dios era amigo de Abraham. Por eso. Y seamos sinceros, hay un dicho que dice por ahí que entre verdaderos amigos no hay secretos. Y Dios lo está mostrando aquí. Como Abraham era su amigo, él decidió
contarle a su amigo lo que iba a hacer y no lo guardó en secreto. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Sabe usted qué es lo que hace que dos personas puedan llamarse verdaderamente amigos? Hay dos cosas principales que caracterizan a dos personas para que sean verdaderamente amigos. Pastor, ¿y cuáles son? Yo no sé, usted nunca ha pensado en eso. Usted puede decir que tiene amigos. Usted no ha visto hoy cuántos amigos tiene por aquí. Usted abre el Facebook y usted tiene algún perfil o algo y 4,500 seguidores. Pero ahí dice amigos, ¿sí o no? No estamos hablando de esos amigos que te ven en el Facebook. Estamos hablando de dos características principales para que una persona sea amiga de otra. Verdaderos amigos. Que usted pueda contar con él ahí en el instante. Ya le di la primera. Esas dos características principales son cercanía y confianza. Para que dos personas sean verdaderamente amigos, tienen que estar cerca y tienen que ser de confianza. Y si no, no hay una verdadera amistad. No puedes decir que alguien es tu amigo porque lo miras en el celular y porque te hace así cada vez que subes una foto exhibiéndote, mostrando que, estoy bien. En alguna vez lo decía, yo no me imaginaba a Juan el Bautista en el desierto con su ropaje y con una langosta en la mano y diciendo, mírame aquí, comiéndome una langosta. No me imagino a Juan el Bautista haciendo eso. Todos nosotros hoy somos fanáticos de hacer tal cosa, mostrándonos siempre. Y un montón de gente diciendo, bien. No, necesitamos saber que los amigos verdaderos están presentes y son confiables. Ahora, hablando ya de esta relación entre Dios y Abraham, podemos ver que esta sí es una verdadera relación de amistad. Aquí hay una verdadera relación de amistad que vale la pena, porque escucha, Dios está cerca de Abraham y Dios es confiable. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque yo dije o usted lo cree. Sí, lo importante es que usted lo crea. No que diga amén porque el pastor dijo, ¿cuántos dicen amén? No, ¿usted verdaderamente cree que Dios es confiable? Amén. Esta es una verdadera relación de amistad. Ahora, no es solo este texto el que nos dice que Dios era amigo de Abraham. Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento incluso y en el Antiguo Testamento donde Dios dice que Él era amigo de Abraham. De hecho, hay un pasaje que quiero que veamos en Isaías, capítulo 41, donde Dios mismo lo dice. No hay otro que lo diga, Dios mismo lo dice. Isaías capítulo 41, versículo 8. Y mire cómo dice. Por favor. Dice, pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia. ¿Qué dice allí? No. ¿Qué dice? Descendencia de Abraham, ¿qué? ¿Quién está hablando allí? Dios. Dios mismo. ¿Te das cuenta? Así es. Dios mismo está hablando allí. ¿Y cuál es el precedente? ¿Cuál es el calificativo que Dios está dando de Abraham? Mío. Dice, mi amigo. ¿Sí ven? Aquí estamos viendo a Dios mismo afirmando que Abraham es amigo suyo. Hermano, seamos sinceros. Cuán glorioso, cuán maravilloso, cuán grandioso puede ser que sepas que Dios pueda decir, yo soy el amigo de Daniel, yo soy el amigo de Antonio, yo soy el amigo de Juan. No que usted y yo digamos, yo soy amigo de Dios. No. Aquí está diciendo Dios, Él es mi amigo.
¿Te estás dando cuenta? Dios mismo está diciendo, Él es mi amigo. Abraham es mi amigo. ¿Te puedes imaginar que de una manera majestuosa Dios venga y nos diga, Luis es mi amigo? ¡Wow! Que lo diga Albeiro, bueno, sí, está bien, es el hermano de la iglesia, somos amigos, qué bien. Pero que lo diga Dios, esto cambia. Hay algo diferente ahí. Es Dios mismo, el creador del universo, el rey soberano que está diciendo, óyeme, este es mi amigo, ella es mi amiga. Y esto es tremendo, hermano. Esto debería ser algo especial para nosotros. Debe ser algo especial que usted y yo anhelemos con todo nuestro ser, que Dios nos diga que somos sus amigos. Y debemos buscarlo. Y al mirar esto yo me preguntaba, bueno, Señor, dime una cosa en base a esto que yo veo aquí. Yo soy de esos preguntones. Yo leo la Biblia y yo empiezo a preguntarle cosas a Dios. Intenso. Soy así, soy intenso. Como esos niños, ¿cómo es que? Precoces, así soy yo. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo es que tú puedes llegar a ser amigo de un hombre mortal y pecador? ¿Qué se necesita para que tú, Señor, califiques a alguien como tu amigo? Y bueno, como Dios no bajó ahí a pararse a un lado mío a decirme, oye, mira, yo te voy a decir, no. Porque Él ya dejó la manera de hablarnos. Él colocaba en mi corazón y en mi mente un pasaje de la Escritura. Juan capítulo 15. Y en Juan capítulo 15 y versículo 15, el Señor Jesucristo dijo estas palabras, mira, ya no os llamaré siervos, porque el siervo, escucha, no sabe. El siervo no sabe lo que ¿qué? Lo que hace su Señor. Pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Óyeme, lo que yo voy a hacer, te lo voy a contar. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo aquí? Oye, mira, el siervo no sabe. Pregunta, ¿Abraham era o no era siervo de Dios? Pero aparte de ser siervo de Dios, era su amigo. Y por ello le reveló lo que él quería hacer. Ahora vio, es la razón principal por la cual Dios le muestra a Abraham lo que él iba a hacer. Porque él consideraba a Abraham su siervo, pero su amigo. ¿Para qué está puesto el siervo? Para que obedezca. Que se le mande y haga. Pero ahora él dice aquí, no, mira, tú no sabes, si eres mi siervo, no sabes lo que yo voy a hacer, lo que yo hago. No, eres mi amigo. Y como eres mi amigo, entonces dice, yo te voy a revelar todas las cosas. Hay que ser amigos de Dios. O sea, lo que decía hace un rato, entre amigos no hay secretos. Entre amigos no hay secretos. Así que cuando Dios se hace esta pregunta a sí mismo, lo que Él está diciendo es que Abraham, su siervo, es más que un siervo. Abraham es mi amigo y no puedo tener secretos con mi amigo Abraham. Hermano, yo quiero que usted se mentalice y se centralice en esa idea. Dios es quien lo está determinando con un ser humano. Dios. Él no pudiera haber hecho lo que quería hacer sin decirle a Abraham. Dios tenía la obligación de decírselo. Para Dios era tan valioso ser amigo de Abraham que lo empezó a manifestar diciendo, no tengo por qué tener secretos con mi amigo. Uy, hermano, esto es glorioso. A mí eso me da hasta escalofrío, decir, Dios mío, tremendo lo que tú eres, lo que tú haces. Cuando nos consideras tu amigo, ¿cómo te mueves? ¿Cómo actúas? ¿Cómo obras?
Escucha, Dios no quiere un montón de religiosos en una iglesia. Dios no quiere un montón de gente que venga a la iglesia solamente a cantar canciones, a venir y sentarse allí, a estar en un culto, a oír a un hombre predicar y luego irse a su casa y decir, Señor, ya cumplí. No. Él quiere hombres y mujeres. Él quiere hombres y mujeres con los cuales Él pueda contar para Él ser su amigo. Él no quiere que usted se convierta de una religión a otra. Él no quiere que usted cambie de un local a otro. Él quiere que cambies tu manera de ser, tu manera de actuar. Él quiere que cambies tu estilo de vida y que dejes de vivir en el pecado y en la maldad. Que dejes de ser hijo y amigo de Satanás y te conviertas en hijo y amigo de Dios. Para eso te llamó a que estés en un lugar como este. Para que seas hijo de Dios y para que Dios diga, ese es mi hijo y es mi amigo. Eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Seguían mis preguntas. Señor, ¿cómo puede un ser humano mortal, pecador como yo, calificar para que le digas mi amigo? ¿Cómo calificamos nosotros para que Dios diga que nosotros somos sus amigos? ¿Qué hay que hacer para ello? ¿Qué tenemos que hacer? Para que personas como usted y como yo podamos ser llamados por Dios su amigo. Yo creo que al menos hay tres cosas principales que debemos cumplir para que Dios nos llame amigos. Y la primera de ellas es que tenemos que ser hijos de Dios. Es la primera. Tenemos que ser hijos de Dios. ¿Y cómo es que llegamos a ser hijos de Dios? ¿De qué manera? Está la Escritura. ¿Qué dice Juan capítulo 1 versículo 12? Mas a todos los que ¿qué? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos. Necesitas creer en Él. Necesitas depositar toda tu fe, confianza y esperanza en Jesucristo para que puedas ser llamado hijo de Dios. Venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Escucha, no cambiar de iglesia, no cambiar de religión, no ser un religioso, no. Depositar toda tu fe, confianza y esperanza en Jesucristo. Venir a Él en arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, reconociendo que eres merecedor del infierno, pero que por pura gracia puedes ser librado de allí, depositando la fe en el que murió en la cruz, para que seas hijo de Dios. Dios quiere que todos tengamos esa relación íntima con Él por medio de la persona del Señor Jesucristo. Asimismo, como Él tuvo esa relación con Abraham, la quiere tener con nosotros. Escucha, Dios no buscó solo a Abraham para tener una relación con Él. Cristo no solo buscó a los discípulos o a los apóstoles para tener una relación con Él, no. Todos y cada uno de aquellos a los que ha llamado para salvación, tenemos la misma oportunidad de que Dios nos llame sus amigos. Él quiere con todos aquellos que ha llamado a ser sus hijos una relación íntima, constante y continua. Necesitamos formar parte de la familia de Dios como hijos. Y esto es solamente por medio de nuestra fe, confianza y esperanza en el Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, para que podamos calificar como amigos de Dios, necesitamos que nuestra intimidad con Dios sea nuestra prioridad. Necesitas, escucha, que tu intimidad con Dios sea una prioridad. Que lo que gobierne tu ser y tu corazón sea: yo quiero tener una verdadera relación con Dios. Que sea la prioridad de tu corazón, que sea el anhelo de tu alma,
pero que lo lleves a la práctica. Que Él sea el primero en tu vida, que Él sea lo más esencial, no tu esposo, no tu esposa. Mucha gente vive una vida mal, una vida alejada de Dios por causa de, porque mi esposo, porque mi esposa, porque los problemas, porque la situación. No, escucha, nada a mi alrededor, nada es nada, ni la enfermedad, ni una enfermedad terminal, ni que si mi esposo camina o no camina, de que si mi esposa eso no es, nada en lo absoluto puede ocupar el lugar que Dios quiere ocupar en mi corazón. Él tiene que ser el primero y mi relación con Él una prioridad. Dejé de comer, pero no dejé de relacionarme con Él. Él tiene que ser el centro de mi vida, porque yo he sido salvado por pura gracia cuando merecía el infierno. Él debe ser mi prioridad. Él quiere que nuestra relación con Él sea primero que cualquier otra cosa en este mundo. Porque escucha, no podemos llegar a conocer cada día más y más a Dios, experimentar cada día más y más el amor de Dios, si Él no es nuestra prioridad, si nuestra relación con Él no está por encima de cualquier otra cosa. Él debe ser el primero, lo más importante, lo más necesario. Escucha, Abraham fue perfecto. Abraham fue perfecto. Se equivocó. Cometió errores, pecó, desobedeció. Sin embargo, vemos en la vida de Abraham que a pesar de todo eso, a Abraham le importaba su relación con Dios. Él no nos está llamando a ser perfectos, nos está llamando a ser sinceros y a que Él sea el primero en nuestro corazón. Te pregunto, dile al Señor, no al pastor. ¿De verdad tu relación con Él es tu prioridad? ¿De verdad tu relación con Dios es tu prioridad? Oh, Señor, pero es que ¿cómo uno lee la Biblia? ¿Cómo uno ora, Señor? Si es que mira a mi esposo. Señor, es que mira a mi esposa. Señor, es que no hay economía. Señor, es que la situación está dura. Señor, es que no hay alimento en la nevera. Señor, es que hay enfermedad. Por encima de todo eso, mi relación con Él tiene que ser la primera. No me puede importar lo que haga a mi alrededor, me tiene que importar que Cristo murió en la cruz del Calvario por mí. Y en medio de todo lo que yo viva, Él debe ser el primero. Él debe ser el primero. Él debe estar en primer lugar. Por eso te pregunto, ¿es tu relación con tu Salvador tu prioridad hoy? ¿O quieres darle gusto a todo el mundo, menos al Señor? Pastor, ¿y cómo yo le doy la prioridad de mi relación a Dios? ¿Cómo hago yo para que mi relación con Dios sea prioridad? Bueno, hay dos cosas que hacen que nuestra relación con Dios sea nuestra prioridad. Dos cosas. Y usted ya las conoce. Cada vez que aquí predicamos las decimos. Siempre. Y nunca vamos a dejar de decirlo. Una de ellas es el tiempo que pasas estudiando la Biblia. ¿Cuánto tiempo has pasado estudiando la Biblia con la intención de conocer más al Señor y para amarlo más? Solo te voy a colocar desde el domingo hasta hoy. Solo desde el domingo hasta... Pastor, no he tenido tiempo. ¿Y si te enfermaras? ¿Y si te mueres? ¿Quién te da el tiempo? ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te dio el empleo? ¿Quién te dio la salud? O sea, ¿quién te da todo? Entonces no tengo tiempo para el que todo me da. Hermanos, no somos administradores del tiempo. No somos buenos administradores del tiempo.
¿cuánto tiempo has dedicado solo esta semana, del domingo hasta hoy? Bueno, pongámoslo hasta ayer. ¿Cuánto tiempo has dedicado para sentarte a estudiar las Escrituras con la intención de conocerlo más y de amarle más? ¿Cuánto tiempo? Esto es importante. Esto es muy importante. Pero para muchos no lo es. Escucha, la intimidad con Dios depende de la palabra de Dios. Porque si lo conoces correctamente, te vas a relacionar con Él correctamente. Necesitas conocerlo correctamente. Y obviamente la segunda va ligada a esa y usted ya sabe cuál es. Es su relación con Dios por medio de la oración. Y la una se complementa con la otra. Vas a la Escritura, te lleva a orar. Oras y te lleva a la Escritura. Es un complemento. Así que la intimidad con Dios exige tiempo a solas con la palabra de Dios y tiempo a solas con Dios en oración. Pero escucha, no porque, ay sí, hoy voy a leer la Biblia porque el pastor lo dice. Hay que orar porque el pastor lo dice. Puedes tener una vida de oración religiosa y no una relación con Dios. Escucha, hay una gran diferencia entre tener una vida religiosa de oración a una verdadera relación con Dios. Son dos cosas diferentes. Se puede levantarse todos los días y todos los días en la noche, terminar y empezar pidiéndole a Dios por todo el mundo y todo eso sin ser una relación con Dios, sino una relación religiosa con Dios o un tiempo religioso en oración. Se llama relación con Dios lo que Dios quiere de nosotros por medio de la oración. Se llama conocerle a Él por medio de las Escrituras para poder imitarle a Él y obedecerle a Él y amarle a Él. Es lo que necesitamos. Y siempre, de hecho ayer, el Señor me golpeaba muchísimo meditando en un solo ejemplo. Escuche, el Señor Jesucristo es nuestro mejor ejemplo de relación con Dios, de conocimiento de la Escritura, de conocer a Dios y de tenerlo a Él en una relación constante, en oración. El mejor ejemplo es el Señor Jesucristo. Los discípulos, el apóstol Pablo específicamente, es tremendo. Pero, ¿qué tal si pensamos en seres que no están inscritos en la Biblia y que han mostrado que han tenido una verdadera relación con Dios? Y yo meditaba en uno de ellos ayer, un hombre del pasado, y yo decía, oh mi Dios, definitivamente cuán mediocres somos los cristianos de hoy, pensando en este hombre. Muchos lo conocen, otros no. Este varón se llamaba George Mueller. Este hombre es impresionante. Escucha. Este hombre fundó y dirigió una organización que brindó refugio a más de 10,000 huérfanos. También lideró el establecimiento de 117 escuelas que ofrecían educación cristiana a más de 120,000 niños. Y este hombre logró todo esto porque este hombre tenía algo muy particular. Pasaba horas de oración y estudio de las Escrituras todos los días. De este hombre se dice que se sentaba a las mesas con todos los niños sin tener el pan en la mesa. No había nada. Señor Mueller, hoy no hay para el desayuno, ponga la mesa. Y se sentaba allí y con todos los niños oraba a Dios dando gracias por el alimento y no estaba en la mesa. Y cada vez que hizo eso, cuando decía amén y abría los ojos, los alimentos los tenían listos para servirlos y ponerlos en la mesa. Este hombre nunca dudó. Él decía, pongan la mesa porque hoy el Señor traerá alimento. Señor, no hay para pagar. Señor Mueller, no hay para pagar. Tranquilo, el Señor proveerá el dinero para pagar. Y nunca, ni una sola vez, George Mueller tuvo que decir, voy a pedir prestado. No, Dios siempre le dio la provisión. ¿Sabes por qué? Porque era un hombre que tenía su fe, confianza y esperanza puesta en su Señor, en su Salvador, y tenía una vida constante y continua de oración y palabra, oración y palabra, oración y palabra. ¿Así vives? ¿Esa es tu vida? ¿Esa es tu vida cristiana? Tu vida cristiana es oración y palabra
todos los días y todo el tiempo tienes relación con Él. Pastor, no. Por eso tu familia no camina. Por eso tienes la vida que tienes. Por eso tu matrimonio no funciona. Por eso las cosas no son como deberían ser. Por eso estás como estás. Porque no tienes una verdadera relación con Él. No tienes tu fe puesta en Él. Porque no lo conoces a través de la Escritura. George Mueller conoció a Dios y él dijo, voy a confiar en ese Dios. Y siempre vio la provisión de Dios. Siempre vio la respuesta de Dios. ¿Cuánto tiempo estás dedicándole a Dios? ¿Cuánto tiempo? Esto es necesario para que usted y yo podamos tener una verdadera comunión con nuestro Señor. Y en tercer lugar, la obediencia a su palabra. Hay que ser hijos de Dios. Dijimos en segundo lugar, la relación con Dios debe ser nuestra prioridad para poder ser llamados por Dios nuestros amigos. Y en tercer lugar, la obediencia a su palabra. La obediencia es lo que exige Dios para que podamos ser llamados por Dios sus amigos. Dios no puede ser tu amigo si no obedece su palabra. No puede. Escucha, y para muchos de los que están en la iglesia de hoy, la prioridad de la intimidad con Dios y la prioridad de su obediencia es lo que más les cuesta. Es más difícil. Uy, Señor, es que. Y siempre tienes una excusa. Señor, es que el trabajo, Señor, es que esto, Señor, es que siempre vas a tener una excusa. El problema no es que tengas excusa, el problema es que Dios apruebe la excusa. Porque Él te está dando todo. Y debes ser un buen administrador del tiempo para que puedas hacer lo que Dios demanda que hagamos. ¿Cómo está usted en esta área de que su relación con Dios sea la prioridad y que estés obedeciendo a su palabra? Tal vez algunos aquí puedan decir, pastor, yo oro todos los días, yo leo la Biblia todos los días, pastor, yo estoy muy bien con Dios. Sí, pero la pregunta es esta, escucha. ¿Se ve la palabra de Dios reflejada en tu carácter? ¿Se ve la palabra de Dios reflejada en tu carácter? Porque para que la madurez espiritual se vea en una persona, no se mide por la cantidad de Biblia que sabe, aunque es importante conocer la Biblia y conocer mucho de la Escritura. Pero, escucha, la madurez espiritual de una persona no se mide por cuánta Biblia sabe, sino que la madurez de una persona se ve en su carácter. O sea, ¿cómo se ve que soy una persona madura? En la forma en que me comporto. ¿Cómo se ve que yo verdaderamente tengo una relación con Dios? Mi relación con Él es una prioridad y que obedezco a su palabra, la manera en que me comporto, la forma en que me relaciono con otros, la forma en que yo puedo guiar a mi familia, cómo trato a mi esposa y a mis hijos, la forma en que manejo mi tiempo, la forma en que manejo mi dinero, la forma en que manejo mi matrimonio. Estas áreas, en esas áreas es que uno ve si estás creciendo y si tienes una verdadera relación con Dios. Ahí se ve. Dios dice que nosotros debemos ser obedientes. Que seamos obedientes a su palabra para que Él pueda llamarnos sus amigos. Para que Él nos considere sus amigos. Pastor, yo no puedo creer eso. Sí, de hecho leímos Juan 15:15, ahora lea el versículo anterior, versículo 14. ¿Qué dice? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Sencillo, y si no, no. Evaluemos. ¿Dice la Escritura que nosotros debemos estudiar las Escrituras o no dice? Bien. ¿Dice la Escritura que debemos amarnos unos a otros o no dice? ¿Dice la Escritura que debemos congregarnos o no dice? ¿Nos enseña la Escritura que debemos ofrendar regularmente o no dice? ¿Dice la Escritura que debemos amar al enemigo o no lo dice? Bien, ¿lo estás haciendo? ¿Estás obedeciendo? Ay, pastor, no puedes ser amigo de Dios. Él dice aquí, vosotros sois mis amigos, sí,
¿qué? Hacéis lo que yo os mando. ¿Estás obedeciendo? Si no estás obedeciendo, no eres su amigo. Dios no te considera como su amigo. Así que la manera que Dios nos considera su amigo, de la manera que Él nos considera su amigo es siendo sus hijos, dándole prioridad a nuestra relación con Él y obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo su palabra. Esto es necesario, hermano. Yo le hago una pregunta. Levante la mano. ¿Aquí a cuántos Dios les habla a diario? O sea, los que no levantaron la mano, Dios no les habla, tranquilos. Dios les quiere hablar a todos. Yo quiero hacer otra pregunta. ¿Usted cree que cuando yo pregunto algo, lo pregunto por qué? ¿Por qué sí? No, mi hermano, es para que usted se examine. ¿Cuántos aquí creen que Dios les habla a diario? ¿Qué te ha estado hablando Dios últimamente? ¿Qué te ha estado diciendo Dios que tienes que mejorar? ¿Qué te ha estado diciendo Dios que tienes que cambiar? ¿Qué te ha estado diciendo Dios que tienes que abandonar? ¿Qué te ha estado diciendo Dios que tienes que hacer? ¿Qué te ha estado diciendo Dios que necesitas ser? Ahora la pregunta no es esa. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo? ¿Estás obedeciendo todo lo que Dios te ha estado hablando? Solo miremos este mes. ¿Qué pasó? Mira el mes de julio y mira este mes hasta hoy, de agosto. Hasta hoy. ¿Cuánto Dios te ha estado hablando? ¿Cuánto Dios te ha estado diciendo que dejes? ¿Cuánto Dios te está diciendo que haga? ¿Cuánto Dios te ha estado diciendo que seas? La pregunta es, ¿lo estás haciendo? Y ahí la pregunta. Sí, pastor, yo sé que Dios me habla a diario. Sí, ¿lo estás obedeciendo? ¿Es Él tu prioridad? Él te habla a diario. Cada prédica. Y Dios es bueno. ¿Pero le estás obedeciendo en lo que Él te está diciendo a diario? La pregunta es esa. Por eso no ves bendición, porque no le estás obedeciendo. Porque hasta que no hagas estas cosas que Él te está diciendo, que son el requisito, que son necesarias para que Dios nos considere sus amigos, no vas a poder ser considerado amigo de Dios. Necesitas hacerlo. Bien, ahora también podemos ver aquí también otra razón por la que Dios quería decirle a Abraham lo que él iba a hacer en la región de Sodoma. Y es que Dios quería enseñarle algo a Abraham. Él quería enseñarle cómo era él en cuanto a su justicia y en cuanto a su misericordia. Versículo 20. Entonces el Señor le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agraviado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante del Señor. Dios entonces le dice a Abraham, una de las razones por las que voy a destruir a esta gente es esta. ¿Cuál? Está en el versículo 20. El cómo era la situación y el estilo de vida en Sodoma y Gomorra. Dice, porque su pecado se ha agravado, ¿cómo? En extremo. No de cualquier manera, dice en extremo. Así que la misericordia que Dios les daba, la oportunidad que les daba día a día para que se acercaran a Él y para que se arrepintieran, había llegado a su fin. Ya, eso fue todo. Ya se acabó la misericordia. Ya no hay más oportunidad. Ya Dios lo que iba a hacer era traer su justicia sobre esta gente. Y Él se lo dice a Abraham, mira, yo voy a destruir a esta gente porque yo soy justo. Y aunque yo tenga amor, y aunque yo tenga misericordia, y aunque yo muestre mi gracia, entonces, escucha, hoy como yo veo que ellos no la han recibido, viene el juicio contra esta gente. Porque yo tengo que seguir siendo justo y no puedo tolerar más el pecado de esta gente. Ahora, créanme, Abraham va a tener un problema con esto, con esa declaración de Dios, con lo que Dios le dice. Y Dios le tiene que enseñar a Abraham. Escucha, mira lo que dice el versículo 23. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Nosotros, como no aprendemos a escuchar bien cuando Dios habla, entonces juzgamos mal.
Dios le había dicho que iba a destruir al justo. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Por cuanto el pecado de ellos ha aumentado en extremo, él no mencionó los justos por ningún momento. ¿A quiénes mencionó? A los pecadores, pero Abraham como que no entendió y le dijo, Señor. Pero es que esto a mí me llama mucho la atención. Dice, y se acercó a Abraham y dijo, o sea que es muy probable que Dios estaba allá y Abraham aquí. Y al escuchar esto, Abraham se acercó más a Dios. Hermano, usted se lo puede imaginar. Yo decía el viernes que colocaba un ejemplo, Dios mismo ahí, en cuerpo físico, ahí, Abraham lo estaba viendo, parado a un lado de él. Y ahora nos dice, se acercó. ¿Sabe qué muestra eso? La confianza con la que Abraham se podía acercar a Dios. La confianza que Dios mismo le dio a Abraham para que se acercara a él. Hermano, porque había una relación entre los dos. Porque Abraham, aunque tenía un temor y una reverencia, tenía la tranquilidad de que se podía acercar a Dios y hablarle con mayor intimidad. Y Dios no lo iba a destruir, Dios lo iba a escuchar porque era su amigo. Así te acercas al Señor hoy. Tienen la certeza de que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Dios mismo rasgó el velo para que entraras en ese mundo de santidad de Dios, para que entraras a su presencia y ahora entiendas que Él está cercano, que puedes acercarte a Él como Abraham lo hizo. Es más, con mayor cercanía hoy puedes acercarte a Él por la obra de Cristo en la cruz. ¿Estás valorándolo? ¿Te estás acercando a Dios de esa manera? ¿Lo tienes a Él como Abraham lo tenía? ¿Lo tienes a Él de ese calibre? ¿Te estás acercando a Dios con esa confianza y con esa esperanza y con esa seguridad de que Él te va a escuchar y que su misericordia se va a extender y que te va a responder? Esa es la relación que tienes con Dios hoy. Y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? O sea, Señor, yo no te entiendo. Señor, ¿vas a destruir aún a los justos con toda esta gente? ¿Ah? Señor, y si hubiera un justo allí, versículo 24, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él. Aquí comienza la obra intercesora de Abraham y le dice, versículo 25, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Qué relación tan preciosa la de Abraham. Seamos sinceros. Imagínense un papá que toma una decisión y viene el hijo y empieza a decirle, no, pues ¿cómo hacer eso? Es que aquí mando soy yo y usted solo se somete. Ese no es Dios. Estás viendo al Dios del universo, al creador del universo, y Abraham con esa tranquilidad, con esa seguridad, con la que viene a interceder. Ahora, pregunta, ¿estaba intercediendo por el pueblo de Dios? ¿Por quién estaba intercediendo? Por un montón de gente pecadora y perversa. Él está intercediendo por justos e injustos al mismo tiempo. Y Dios no se enoja. Y Dios lo escucha. Y Dios lo atiende. Y Dios le explica a Abraham lo que va a hacer. Porque él no iba a entenderlo. Dios le quería enseñar. Pero no solo a Abraham, también a nosotros hoy. Nos quiere enseñar que podamos conocer de qué se trata la justicia de Dios. Dios es amor, sí. Dios es misericordioso, sí, pero tiene un carácter justo. Ese es el Dios de la Biblia. Y Dios entonces va a darle al pecador lo que se merece a causa de su pecado. Sencillo, así es. ¿Por qué las personas
necesitan creer en Jesús. Escucha, porque las personas que crean o que no crean en el Señor Jesucristo van a ir a la condenación, al infierno. ¿Por qué? ¿Porque Dios no tiene amor? ¿Porque Dios no tiene misericordia? No. Cada persona que no deposita su fe, confianza y esperanza en Jesucristo van a ir a la condenación en el infierno porque Dios es justo. Y que por causa de su pecado, el hombre solo merece ir al infierno. Eso es todo. Y por eso, escucha, para que Dios pudiera salvar al pecador, para que usted y yo pudiéramos ser librados de ir a una condenación por toda la eternidad en el infierno, para que Él pudiera perdonar nuestro pecado, alguien tenía que pagar. Y no fuimos nosotros. Alguien tuvo que pagar y ese que tuvo que pagar se llamó Jesucristo. Escucha, Abraham necesitaba conocer la justicia de Dios. Y vemos cómo Abraham en su intercesión comienza a bajar la cantidad de justos en Sodoma y Gomorra. Señor, 50. 45, 30, 20. ¿Y llegó hasta dónde? Hasta los 10. Versículo 32. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablaré solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. Y en cada una de estas preguntas, usted no ve una respuesta de enojo del Señor, sino una respuesta blanda y llena de misericordia. Y el Señor le responde: no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Al Señor no le molestó que Abraham le dijera: Señor, 50, Señor, 45, Señor, 40, Señor, 30. Yo me imagino a Abraham: Señor, 20. Yo me imagino en esa última. Ay, imagínense: no se enoje ahora mi Señor. Señor, si hubieran 10. Haz una relación hermosa de este hombre con Dios. La realidad de la grandeza de Dios. La realidad de su misericordia y de su paciencia. Y el Señor le responde: no, la destruiré por amor a los 10. Ahora, ¿cumpliría Dios su palabra si hubieran allí 10 personas que tuvieran temor a su palabra? ¿O no lo cumpliría? Claro que sí. Escucha, Dios no estaba jugando con Abraham. Dios no estaba ahí diciéndole como porque sí. No. Dios le está respondiendo a Abraham, su amigo: si hay 10, no la destruiré por amor a esos 10. Dios es un Dios veraz, hermano. Él le estaba hablando con verdad a su amigo. Ahora, la pregunta es esta: ¿cuántos justos habían en ese lugar? Escucha, iglesia, dígame, ¿cuántos justos habían en Sodoma? ¿Cuántos? 1. Solo había uno. Uno solo. Dice el justo Lot. Era el único. La Biblia dice que a pesar de que Lot escogió irse a vivir a Sodoma, dice que era un hombre justo. El apóstol Pedro, de hecho, en su segunda carta, en el capítulo 2 y en el versículo 7, nos habla acerca de quién era Lot. Y nos dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, ¿está viendo? Porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. No habían 10, había uno. Y este hombre era justo, estaba en medio de un mundo perverso, pecador, y dice que él afligía su alma justa. El hombre justo afligía su alma justa. Iglesia, entiende, estamos viviendo en un mundo perverso y malo. Estamos viviendo en un mundo cruel y despiadado. Estamos viviendo en un mundo de pecado y de maldad. ¿Y por eso nosotros tenemos que participar del pecado y la maldad? No.
debemos ser como Lot. Afligir nuestra alma, rogar, suplicar, llorar, gemir. Señor, salva a los pecadores. Señor, salva a aquellos que van camino al infierno. Como lo hacía Lot. Entonces Dios, al mirar que había un solo justo, como había uno, entonces Dios toma su plan, el plan que él ya había destinado. ¿Y cuál era el plan? Demostrarle a Abraham que él era justo. Y que de todos modos iba a destruir al pecador. Pero que le iba a mostrar que aquel que había creído en él no iba a permitir que pasara por ese castigo. Señor, si hubieran 10, ¿vas a castigar a lo justo con el impío? No, mira Abraham, te lo voy a mostrar, yo soy justo, voy a destruir al pecador, pero voy a librar al que tenga temor de mí. Es lo que le está diciendo. Y Dios envía a estos ángeles. ¿Para qué los envió? Escucha esto, igual que con Judas. Él envió a estos ángeles para darle la última oportunidad a este pueblo perverso y pecador de que se arrepintieran. Porque recuerden, Lot se fue, avisó, anunció, los llamó. Él quería que se arrepintieran. La ciudad va a ser destruida, ¿o no? La última oportunidad para estos pecadores. Y como ellos rechazaron esa oportunidad, Dios tenía que traer su juicio. Imagínense, ahí llegó Dios. Estos ángeles llegaron allí, trayendo esa oportunidad de salvación. ¿Cómo reaccionaron los moradores de Sodoma y Gomorra? ¿Sabe qué querían hacer? Abusar sexualmente de los ángeles. Ahí mostraron toda su perversidad. Ellos querían abusar sexualmente de los ángeles, hermano. La depravación sexual de Sodoma y Gomorra era extrema, muy grande. Pero no era el único pecado. Ese no era el único pecado de Sodoma y Gomorra. No era solo la depravación sexual. Ese era solo uno de los varios pecados que había en ese lugar. Así que los ángeles tienen que sacar a Lot de allí. Lo sacan. Y viene lo que dice en el capítulo 19 y en el versículo 22 de Génesis. Génesis capítulo 19, versículo 22. Y dice, escuche, y es interesante notar lo que hay aquí. Escucha. Date prisa, escápate de allá. Y mediten esto, porque aquí hay una gran esperanza para cada uno de nosotros. En estas palabras, escucha. Porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Dice, y por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. O sea, escucha esto. Hasta que Lot no salga de ahí, Lot, necesito que te vayas y llegues donde te estoy diciendo que llegues. Hasta que no llegues allá, no voy a poder traer el juicio de destrucción sobre esta gente. Y esto es algo glorioso para nosotros. Para nosotros. Esto trae esperanza a cada uno de nosotros. ¿Por qué, pastor? Seamos sinceros. ¿Dios ha determinado un juicio para esta tierra o no? ¿Y por qué no ha venido el juicio para la tierra? ¿Hasta cuándo Dios va a detener su mano para traer el juicio que tiene sobre esta tierra? Hasta que sus hijos, hasta que sus amigos, hasta que su iglesia sea sacada de aquí y llegue al lugar donde Él ha determinado. Hasta que usted y yo no salgamos de esta tierra, el juicio de Dios no va a venir sobre ella. Hasta que no nos saque de aquí. Porque como Él es un Dios justo, Él va a traer el castigo sobre todos aquellos que no hayan puesto su fe, confianza y esperanza en Jesucristo. Pero va a librar a sus hijos, a sus amigos y a su iglesia, arrebatándolos de este mundo y llevándoselos a la eternidad que Él tiene preparada para cada uno de aquellos que vengamos a Él en arrepentimiento y fe. ¿Cómo lo va a hacer? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. El apóstol Pablo está hablando allí y él dice esto: porque el Señor mismo, ese que descendió a hablar con Abraham, ese que vino a morir en la cruz del Calvario, ese mismo, dice, descende, escucha, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá. ¿De dónde?
del cielo. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos por una semana con Él. Hermano, esto es lo que tiene que mover tu mente y tu corazón a querer ser aquel que sea llamado amigo de Dios. Ahora escucha. Hace un momento dije que el único pecado de Sodoma y Gomorra no era solamente la sexualidad, la inmoralidad sexual, no. En Sodoma y Gomorra habían otros pecados. Pastor, ¿en serio? Sí. Ezequiel nos dice cuáles eran los pecados de Sodoma y Gomorra. Cuando usted mira el libro de Ezequiel en el capítulo 16, en los versículos 49 y 50, vemos cómo Ezequiel, Dios hablando por medio de Ezequiel menciona, Dios mismo dice cuáles eran los pecados de Sodoma y Gomorra. Escucha, y quiero que le prestes mucha atención para que nos ubiquemos hoy 2023. Versículo 49, Ezequiel 16. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. ¿Cuál era la maldad? Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas. Y, escucha, no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron, aquí va, el pecado sexual, abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. Señor, ¿y cómo las quitaste? Simple. Fuego y azufre. ¿Ya? Eso fue. Pregunta, ¿no se parece esto en algo a la sociedad de hoy acaso? ¿Qué hay en la sociedad de hoy? Lo mismo. ¿Qué dijo Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 26? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. No es lo mismo que vemos hoy. Por eso el castigo de Dios a Sodoma y Gomorra fue por causa de su pecado, de sus pecados, de sus maldades. Y escucha, ¿por qué Dios va a castigar este mundo? Escucha, Dios va a castigar este mundo y toda esta tierra. La razón principal por la cual lo va a hacer no es solo por su pecado, no, porque Dios mismo envió a su Hijo Jesucristo para que fuese el instrumento en el cual nosotros fuéramos salvos. Y todo aquel que no ha depositado su fe y confianza en Jesucristo, un día va a ser destruido, no solo por ser pecadores, sino por rechazar la gracia de Dios, por rechazar a Jesucristo y pisotear la sangre de aquel que murió en la cruz del Calvario. Esa va a ser la razón principal, y obviamente por causa de su pecado. Pero algo importante que el Señor quiere que usted y yo veamos es que Abraham aquí lo vemos haciendo una tarea especial que usted y yo como iglesia debemos hacer. ¿Cuál pastor? Intercesor. Aquel que intercede por los pecados, por los pecadores y por los justos también. Eso hizo él. Y lo vemos ahí en el capítulo 10, 18, en el versículo 23 en adelante. Lo vemos cómo intercede. Señor, si hubieran 50, Señor, si hubieran 45, Señor, si hubieran 40, hasta llegar a 10. ¿Qué es la oración intercesora? ¿Qué significa interceder por otro? Escucha, es hablar a favor de otro. Pecadores y justos. Y aquí vemos un gran principio de cómo nosotros los cristianos debemos ser intercesores como Abraham. Interceder por los pecadores y por los salvos. Pero quiero que medites en esto aquí ahora sí. ¿Quiénes son los únicos que pueden interceder delante de Dios por los pecadores y por los justos y que Dios atienda y responda? ¿Quiénes?
los amigos de Dios. Si no eres amigo de Dios, no puedes ser intercesor. Necesitas ser amigo de Dios. Necesitas convertirte en un hijo de Dios y ser amigo de Dios para que Dios te escuche y te responda. Para que Dios preste atención a tu oración, Él te escucha. Pero para que Dios preste atención a tu oración, necesitas ser amigo de Dios. Y si no, todo lo que haces, todo lo que oras, queda ahí en el techo, porque no eres amigo de Dios. Necesitas ser amigo de Dios. Bueno, necesitas que Dios te llame amigo de Dios. Es lo que dice. Los que son hijos de Dios y califiquen para que Dios les llame amigos, es a los que Él escucha. Présteme atención a lo que le voy a decir o a preguntar. Levante la mano todos en este lugar que quieren ver a su familia en el infierno. Nadie, ¿cierto? ¿Quién de ustedes quiere ver a su familia en el infierno? Bien, entonces si quieres ver a tu familia perteneciendo a la familia de Dios, necesitas convertirte en hijo de Dios y necesitas calificar para que Dios te llame su amigo, para que puedas orar, interceder, que Dios te escucha y Dios responda. ¿Cómo? Transformando a tu familia, a tus amigos y a tus familiares en hijos y amigos de Dios. Pero empiezas por tu esposo, por tu esposa. ¿Quién se tiene que convertir en hijo de Dios y amigo de Dios primero? Cada uno de manera individual, para que Él pueda escuchar nuestra oración de manera adecuada. Preste atención a nuestra oración. Y vas a poder ser llamado hijo de Dios por causa de la obra que hizo nuestro glorioso Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. Escucha, el propósito principal de este mensaje es que te acerques más a Dios. Más a Dios. Para que lo conozcas más y para que le ames más, porque Él es el que ama tu alma. Te ama de tal manera que entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. Lo mató en la cruz del Calvario. Derramó toda su ira sobre Él para librarnos a nosotros de su ira. Ahí está la manifestación de su amor y su misericordia. Y su justicia, destruyendo al impío y al pecador. Necesitas acercarte más a Dios. Por eso es el propósito de este mensaje, el principal. Que te acerques más a Él, que lo conozcas más a Él y que lo ames más. Para que tengas una verdadera relación de intimidad con aquel que ama tu alma. El Dios de los cielos, que lo mostró por medio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Que lo entregó para poder perdonar tus pecados y mis pecados al morir en la cruz del Calvario. Él lo hizo, hermano. ¿Para qué? Para que un día puedas disfrutar de su grandiosa y maravillosa presencia en la eternidad con Él. Para eso fue. Ahora escuchen. ¿Cuántos en este lugar quieren pasar la eternidad con su Salvador en su reino? Entonces examina tu relación con Él hoy. Examina tu vida de oración, examina tu tiempo de estudio de las Escrituras y examina tu obediencia a Dios. La mejor manera de mostrar que le amamos, el Señor mismo la dio. Si me amáis, obedece mis mandamientos. Es la mejor manifestación de que le amamos. Entonces, el Señor lo que quiere es que hoy te acerques al Señor. Que reconozcas cómo estás en tu relación con Dios, si es la prioridad tu relación con Él o no. Cómo estás en tu tiempo de oración con Él y cómo estás en tu estudio de las Escrituras y cómo estás en tu obediencia al Señor. Que te examines hoy. Que le reconozcas hoy con todo tu corazón cómo estás delante de Él. Y que te acerques a Él para que Él te levante, te fortalezca, te forme, te restaure y te lleve a ese nivel de considerarte su amigo. Su amigo. Y entonces, te hago una pregunta. ¿De qué vale tu trabajo, tu dinero, tu familia y todo lo que buscas en esta tierra si al final vas a estar en una eternidad sin Dios? ¿De qué sirve?
Medita simplemente en estas palabras y ven a Cristo y ven hoy. Acércate a Él. Escucha, Él está dispuesto y puede y quiere transformarte, cambiarte, renovarte y hacerte su amigo. Solo tienes que venir a Él. Solo tienes que reconocer cómo estás. Solo tienes que dejar de ser un religioso en la iglesia. Tienes que ser un cristiano, hijo de Dios, que Dios lo considere su amigo. Por causa de la obra de Cristo en la cruz. Acércate y Él va a transformar tu vida. Él va a hacer algo glorioso. Eso que Él quiere hacer lo va a hacer, pero tienes que venir a Él en arrepentimiento y fe. Tienes que venir creyendo y dejar todas las excusas a un lado. Búscale a Él. ¿De qué te sirve matarte trabajando y en tantas otras cosas si un día te vas a perder en la eternidad? Él quiere, acércate a Él. Él quiere y puede. Aquí no es porque le des gusto al pastor, al esposo, a la esposa, al hijo. No. Aquí es porque te acerques en una verdadera relación. Por eso el mensaje es este. Una verdadera relación con Dios. Si tienes una verdadera relación con Dios, mira, lo peor que te puede pasar en este mundo es que en todo lo que ejerzas sin Dios te vaya bien. Pastor, ¿cómo? Sí, todo lo que ejerzas sin Dios y te vaya bien será justamente la herramienta para que te pierdas en la eternidad sin Dios. Mientras que todo lo que hagas en una buena relación con Dios, vas a permanecer para siempre. No lo que tienes en esta tierra. No vas a viajar con un equipaje. No. Sin nada vinimos, sin nada nos vamos, pero entraremos a tener lo mejor, a poseer lo mejor, la mejor bendición, y se llama Cristo. Oremos al Señor y que Él nos dé la sabiduría, el discernimiento y la fuerza para caminar con Él adecuadamente. Ahí donde usted está, yo no sé si Dios habló a su corazón o no. Yo no sé si usted verdaderamente quiere ser amigo de Dios. Yo no sé si usted siquiera valora el ser amigo de Dios. Yo quiero que Dios me considere su amigo. No sé usted. No sé qué tanto pueda valorar usted la amistad de alguien o qué tanto usted pueda valorar la amistad de Dios. Así que acércate al Señor. Solamente acércate al Señor. Amado Dios, en esta hora te damos gracias por tu fidelidad y tu misericordia, porque has sido bueno, porque tu palabra aquí está expuesta para enseñarnos, instruirnos, para formarnos, para exhortarnos, para consolarnos, para prepararnos para que un día partamos de esta tierra a tu eternidad, sea cuando vengas a levantar la iglesia o sea cuando partamos el día de nuestra muerte. Ayúdanos a tener nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón puestos solamente en ti, en tu presencia, en tus promesas, en tu palabra, buscando constante y continuamente vivir una vida que nos acerque más a ti. Una vida que nos conduzca, Señor, a tener esa verdadera relación con el Dios Todopoderoso. Una cercanía tal que nos conduzca verdaderamente a vivir para la gloria de tu nombre. Una relación que nos conduzca a mirar esa relación que tenías con Abraham. Esa cercanía. Cómo estabas a un lado de él, hablando con él, mostrándole lo que ibas de hacer y cómo tuviste paciencia, misericordia y lo escuchaste y justo en el momento en que terminó la conversación te fuiste. Señor, ayúdanos a permanecer en esa conversación, en esa intimidad, para que siempre estés ahí con nosotros, Señor. Ayúdanos a valorar ser llamados amigos de Dios. Ayúdanos, Señor, a dejar a un lado la religiosidad, la rutina, la costumbre y a convertirnos en cristianos verdaderos que te aman y que disfrutan de tu presencia, que anhelan congregarse con la iglesia, que anhelan estudiar las Escrituras y conocerte, que anhelan mostrarte a los pecadores, que anhelan clamar, rogar y ser intercesores por los pecadores y por la iglesia. Ayúdanos, Señor, a entender que nos has llamado para ser instrumentos en tus manos, para que otros te conozcan y vivan para tu gloria. Transforma nuestra mente, nuestro corazón y perdónanos, Señor, por el distanciamiento, por el alejamiento, por no entender el llamado que nos has hecho
y por vivir una vida naufragada, distante, alejada de ti, que verdaderamente nos acerquemos a vivir una vida cristiana genuina y legítima y que busquemos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con todo lo que hay en nuestro interior, que nos acerquemos a tener una verdadera relación con el Dios vivo y verdadero. Es lo que te pedimos hoy, en el nombre de Jesucristo, para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén.